Qué bueno que es poder estar nuevamente juntos, una mañana más, para tratar, para estudiar, para analizar, para escudriñar la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Estamos en este proceso de las 54 semanas, donde estudiamos cada semana una 54ava porción de el Pentateuco. Hoy nos toca la número 49, así que estemos todos preparados, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Para nosotros es un gran privilegio poder abrir con libertad las Sagradas Escrituras y estudiar y compartir las enseñanzas de la palabra de Dios. Así que los saludamos. Muy buenos días a todos, gracias por estar allí del otro lado, como cada sábado, cada día de reposo, en que nos reunimos a meditar, a escudriñar, a descubrir, como decimos siempre, ¿no?, las perlas y la gran cantidad de sabiduría y las instrucciones de Dios para nuestra vida. Buenos días a todos, buenos días Ada, buenos días Horacio, buenos días a toda la gente muy linda que mañana, o sea que todos los sábados a las 10 de la mañana están conectados, algunos por retorno.tv, otros están en YouTube, otros están en la página de horaciocorneli.com y otros están en, ya dije, ¿no? Retorno y en YouTube. YouTube, Facebook, Retorno y la página de Horacio. Son 4 páginas. Buenos días a todos, que tengan un día de reposo muy, muy especial. Que hoy sea un día donde usted pueda aprender, compartir la palabra, tome su lapicera, su anotador, su Biblia y dispóngase a escuchar y a compartir también con nosotros. Bueno, para comenzar entonces, antes de enfocarnos en el estudio que nos toca hoy de la porción bíblica, me gustaría que el pastor Enzo nos comente un poco cómo estamos en relación a las 2 próximas fiestas que son fundamentales, ¿no? Pero me interesa en primer lugar que nos diga algo con relación a cómo estamos con relación a la que viene, porque tal vez escuchemos la trompeta y si la escuchamos no vamos a saber de qué se trata. Dice, mira qué linda música, ¿quién será el ¿cómo es? Trompetista. El trompetista, ¿quién será el trompetista? ¿Quién será el que está tocando? Y tal vez nos pongamos los auriculares y más sordos todavía y nos quedemos acá. Pastor Enzo, en relación a la próxima fiesta, ¿qué es esto de la trompeta y qué es lo que podría llegar a suceder? Bueno, nosotros sabemos que la palabra de Dios es bien clara. Nos enseña en el libro de Tesalonicenses, la segunda carta, capítulo 2, ahí nos habla sobre conocer los tiempos, donde Pablo también explica y dice, ustedes sobre los tiempos no tienen necesidad que yo les enseñe. En el momento que Pablo estaba diciendo esto, en el capítulo 2 de Segunda de Corintios, toda la gente, el público que él tenía por delante, o sea, la congregación donde él estaba, conocía bien los tiempos. Es como decir hoy, saber que hoy es día sábado, 10 de septiembre del 2022 para nosotros. En aquel tiempo el calendario que estaba en ellos era este calendario, que es el calendario del Eterno. Hoy es el día 13 del mes sexto. Verán que anoche se veía la luna bien llena. Hoy por la noche va a ser el 14, o sea que ya estamos en ese primer día del full de la luna, o sea, de la totalidad, que nos marca que ya estamos a la mitad del mes. Entonces, estando a la mitad del mes, sabemos que estamos a la mitad del mes sexto y en 15 días, 16 días aproximadamente, comenzaría el primer día del mes séptimo. Pablo le decía también a la gente en ese mismo capítulo 2 de Tesalonicenses, con respecto a la venida del Señor y a la reunión con Él, dice, ustedes han escuchado que Él viene como ladrón, pero para nosotros no viene como Pablo lo explica y lo explica muy bien, dice, porque nosotros no somos de las tinieblas, por lo tanto, los que no son de las tinieblas conocen la palabra, las indicaciones
que anteriormente Pablo le dice, ustedes conocen los tiempos y las ocasiones, o sea, las citas de Dios y en las fechas de las citas de Dios y el porqué de cada una de esas citas. Y hay una cita que es el día primero del mes séptimo, que se llama Día de las Trompetas. Ese es el día que el Señor va a venir alguna vez. Entonces, ¿será esta vez? Bueno, no lo sabemos, pero Él va a venir un día de trompeta. El día de trompeta se da con que justamente es un día que nadie lo sabe cuál es, o sea que puede ser cuando este mes termine en el 29, que arranque al otro día el día 1, o cuando, si no es el 29, será el 30. Entonces, como no sabemos el día, menos sabemos la hora, pero sí sabemos que Él viene un día de trompeta. Entonces, estamos en estos 30 días, 40 días, perdón, que se llaman días de Teshuvá, de arrepentimiento bíblico, y es un tiempo de preparación en nuestra humildad, en nuestra humillación delante de Dios, haciendo Teshuvá, porque Él puede venir ahora. Entonces, estamos a 15 días de que o vemos o escuchamos la trompeta y vemos que Él viene de los cielos, o vemos la luna del mes séptimo. Si vemos la luna, ya no vino este año, será pues el año que viene, en cada cambio de mes sexto a mes séptimo. Por eso es bien claro, después léanlo, el segunda de Tesalonicenses capítulo 2, léanlo todo, porque ahí está la explicación de esto que estamos hablando, porque siempre hemos escuchado que el día y la hora nadie lo sabe. Es verdad, el día y la hora nadie lo sabe, pero es el día y la hora, no el tiempo. El tiempo sí se sabe, Él viene en trompeta. ¿Dónde está eso? Eso está ahí mismo cuando Pablo lo explica, de que Él viene como ladrón, pero como ladrón viene para los que no conocen los tiempos. Los que conocen los tiempos no vienen como ladrón. Sabemos, lo que no sabemos es específicamente el día. Entonces se hace la vigilia, que era la misma vigilia que está en el libro de Mateo y de Lucas, cuando habla de las doncellas que estaban con sus lámparas esperando al esposo. En esos 2 días uno está esperando o el Señor viene o vemos la luna. Gracias, Pastor Enzo. Gracias. Muy claro y muy importante que cada uno de nosotros tengamos esa expectativa, esta esperanza, es nuestra esperanza, el retorno de nuestro Redentor, lo que nosotros llamamos el arrebatamiento, los muertos resucitando con cuerpos glorificados y los que vivan siendo transformados y yendo a recibir al Señor en las nubes en su segunda venida. Él va bajando y nosotros lo vamos a ir a recibir. Así que gracias, Pastor Enzo, por esta enseñanza, y bueno, la dejamos a Ada que ella nos diga de qué vamos a hablar hoy. Y ya empezamos a hablar directamente, porque el tiempo es tirano, dijo un filósofo, mi abuelita de Cosquín, el tiempo es tirano. Vamos, Ada. Bien, como bien dijo Horacio, esta porción semanal es la número 49, lleva por nombre Ki Tetse, que significa cuando salgas a la guerra. Este nombre lo toma de ahí, de Deuteronomio 21:10, ustedes ven que dice, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos. Decimos siempre que cada porción toma el nombre del primer versículo de la porción de esa semana. Las lecturas que abarca es Deuteronomio 21:10 hasta Deuteronomio 25:19. De la porción de los profetas, Isaías 54, versículos 1 al 10, y del Nuevo Testamento, 1 Corintios 5, del 1 al 5. ¿Cuáles son los temas que abarca esta porción? La mujer de bello aspecto, el derecho inviolable del primogénito, el hijo descarriado y rebelde, el muerto en un madero, la preocupación de Dios por la propiedad ajena, atuendos masculinos y femeninos, ahuyentar al ave madre del nido, un cerco protector en la terraza, mezcla de semillas, tzitziot, leyes sobre la conducta sexual de un israelita, matrimonios prohibidos y restringidos, leyes sanitarias, la santidad del campamento,
leyes humanitarias, un esclavo fugitivo, cobrar interés al prójimo, votos a Dios, el derecho del trabajador a comer, divorcio y segundas nupcias, zarat y las calumnias, la dignidad del deudor, pago oportuno de los trabajadores, consideración por el huérfano, la viuda y los pobres, azotes, matrimonio por levirato, castigo por avergonzar al prójimo, pesas y medidas honestas y el recuerdo de Amalek. Ustedes dirán, ¿cuántos temas? Y sí, son muchos temas, justamente porque esta porción, la que nos toca esta semana, contiene 72 mandamientos. 72 mandamientos. Nosotros dijimos que Moisés estaba haciendo un repaso de toda la Torá, y decíamos también que este libro de Deuteronomio es muy rico, no solamente porque él repite muchas leyes e instrucciones dadas por Dios, sino que inclusive en muchas de ellas Dios agrega a través de Moisés algunos aspectos nuevos dentro de determinados mandamientos. Así que la tarea que tenemos por delante es mucha, los temas todos, no hay un solo tema de esta porción que no sea apasionante. Y bueno, obviamente los que no lleguemos a cubrir en nuestro estudio de esta mañana, usted tiene el resto del día para reunirse con los hermanos, para reunirse en familia y seguir desmenuzando y descubriendo estas instrucciones que tan necesarias y útiles son para nuestra vida. Leamos entonces los 4 primeros versículos de esta porción, los 5 primeros versículos, del 10 al 14. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, ahí está el nombre, como decía recién, el nombre de la porción, Kitesé. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Yahweh tu Dios los entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza, y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Después podrá llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. Y si no te agradare, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Bien, acá por medio de esta ley se le permitía al soldado israelita, casarse con una cautiva que él hubiese apresado, si es que así deseaba hacerlo. Por la dureza de su corazón, Moisés les dio este permiso, probablemente para evitar que terminaran pecando con ellas, ¿no? Al parecerles bellas, al querer tomarlas para sí, entonces Dios a través de Moisés da estas instrucciones, ¿no? Porque si ellos terminaban pecando, entonces el pecado entraría a la congregación de Dios. En este pasaje la Torá da respuesta a las pasiones que muy a menudo se exacerbaban en el corazón de un soldado en el campo de batalla, ya que si un soldado divisaba una mujer entre los cautivos de la población enemiga y sentía un deseo irrefrenable por esta mujer, se le ofrecía una salida para que él, cuya pasión se había encendido, pudiera satisfacer sus deseos antes de provocar un daño mayor. Este hombre entonces debía seguir un proceso. Lo que leímos acá, lo que acaba de leer Horacio, es el proceso, ¿no?, que Dios establece. Luego del cual, de seguir este proceso, él podía llegarse a ella, pero la mayoría de las cosas deberían ser hechas por la mujer. Esta espera prolongada a la que se somete a este hombre tiene un objetivo. El objetivo era que el deseo de este hombre, de este captor, mengüe y se desvanezca con el tiempo y termine tomando una decisión con convicción, o bien que dejara a esta mujer en libertad. Se desaconseja, a la luz de la palabra de Dios,
esta clase de relación que está basada en el enamoramiento simplemente por la belleza. Por eso hablamos de enamoramiento, ¿no? Eso que uno siente a primera vista atraído solamente por el aspecto físico, en este caso, de la mujer. Entonces, la mujer cautiva debía permanecer en el hogar del captor un cierto tiempo, durante el cual el luto que esta mujer lleve por sus parientes muertos y su aspecto desaliñado le hiciera disminuir su atractivo a los ojos de este hombre, quien, si no la ama por lo que verdaderamente ella es y por su capacidad de adaptarse a su nueva vida en este nuevo pueblo, entonces el hombre perdería interés y la dejaría en libertad. Se espera que el captor cambie de parecer y la deje en libertad, incluso si ella decide regresar a sus raíces idólatras. Entonces, obviamente, nosotros decimos que cada porción y cada texto tiene un significado espiritual muy importante. Acá, básicamente, lo que vamos a decir es que cuáles son las condiciones que esta mujer debe cumplir. Y vamos a tratar de ver a la mujer como la congregación de Dios, para ser la esposa del guerrero vencedor. Entonces, ¿El vemos... guerrero vencedor quién es? Yahshua. Ahí está. Yahshua es el guerrero vencedor, y la mujer de la que está hablando acá podemos tomarla como figura de la congregación de Dios, como la congregación de Yahweh. Entonces, marca una serie de pasos que vamos a ir desmenuzando. Bien, la primera es que rapará su cabeza. Rapará su cabeza. Esto tiene relación con la purificación del leproso, ¿se acuerdan? El leproso, cuando se limpiaba de la lepra, el leproso debía rapar su cabeza. Eso está en Levítico 14, donde dice: y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo, y se lavará con agua limpia, etcétera, etcétera. Léanlo después, le doy la cita, Levítico 14, versículos 8 y 9, pero tiene que ver con la purificación del leproso. En segundo lugar, se cortaría las uñas. Cortarse las uñas tiene relación con sacar de sí todo vestigio de la vida anterior y arreglarlas de acuerdo con la nueva condición que adquiría esa mujer de pueblo de Dios. En realidad ustedes me dirán, bueno, pero lo que está haciendo es hacerla fea, como decía Ada recién. Se enamoró porque era hermosa y ahora la hace fea. La hace vestirse... Durante un mes pasa un proceso de afeamiento. De afeamiento, sí. Se saca los vestidos con los que se lució con el guerrero, se pone vestidos de luto, después se rapa la cabeza, se corta las uñas. El tercer punto es el que le acabo de decir: se quita el vestido del cautiverio, o sea, el vestido con el que este guerrero la vio hermosa. Y la verdad es que cada uno de nosotros debemos quitarnos el vestido del cautiverio. Cada uno de nosotros. Esto está hablando de la congregación y de Jesucristo. Está hablando, en primer lugar, rapar la cabeza, la purificación, cortar las uñas, sacar todo vestigio de la vida anterior. Y acá está quitándose el vestido del cautiverio, según Efesios, en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre, nos dice el Señor. Quítate el vestido del cautiverio. Ya no sos más aquel, ahora sos una nueva criatura. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La cuarta cosa que debía hacer es quedarse en casa del guerrero. No se quedaba en la casa de los padres, ni en la casa de un amigo, ni en el pueblo que era conquistado, en el pueblo enemigo del pueblo de Dios. No, se quedaba en casa del guerrero. Cambió de hogar. Eso es lo que hemos hecho cada uno de nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Cambió de hogar, cambió de familia. Ahora se quedará en la nueva familia a la que pertenece. Esto es símbolo de la congregación, evidentemente. Esto es la familia de Dios. En Efesios capítulo 2
vemos palabras muy fuertes en cuanto a la nueva familia. Cuando hablo de reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y después Efesios 2:19 dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Es el caso específico de esta mujer, que era extranjera, de un pueblo enemigo de Dios. Así éramos nosotros. Dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Un cambio total de familia. Ya no extranjeros, ahora injertados en el buen olivo, ahora miembros de la congregación de Dios, miembros de la Israel de las promesas de Dios, miembros de la descendencia de Abraham, miembros de la familia de Dios a través de Jesucristo. En quinto lugar, llorará a su padre y a su madre un mes entero, dice, un mes entero. Debe pasar un mes entero llorando a su anterior familia, es decir, dejando atrás su pasado. Esto es muy importante. Llorar un mes entero a su padre y a su madre, llorar un mes entero a la vieja familia implica un desprendimiento de esa antigua familia. Significa cortar toda ligadura con su vida anterior. Tiene que sanar su interior y ser una nueva criatura. Es muy importante esto. Muchos no han sanado su interior. Yo lo he notado inclusive en personas muy importantes que yo he conocido, cuando dan el testimonio y empiezan a contar cómo era su vida interior, todas las travesuras que hicieron, hasta delitos he escuchado que cuentan de su vida anterior y se le brillan los ojos. Disfrutan cuando cuentan las cosas malas que hacían en su vida anterior. Y lo cuentan y se ponen y se compenetran porque yo lo que hice fue esto y aquello y les parece que era una viveza y todavía disfrutan de esa viveza pecaminosa. Entonces, ¿realmente has cortado con tu pasado o no has cortado con tu pasado? Empiezan a contar los que eran delincuentes cómo robaban. Yo lo he escuchado en algunos pastores, inclusive, contando el testimonio. Los que eran mujeriegos cuentan cómo tenían esa gracia especial para conquistar mujeres y las cosas que hacían, y sí, y qué sé yo, y está contando el testimonio de lo que el Señor hizo, y que ahora tiene una nueva vida, pero están atados a su vieja vida, todavía están disfrutando de la vieja vida. Entonces, esto de llorar padre y madre es desvincularse de la vieja vida, cortar toda ligadura almática, y entender que la palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, si está en Cristo, está en el Señor, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y el apóstol Pablo dijo, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero miren lo que hacía. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. De esto se trata. El apóstol Pablo conocía bien la Torá. Sabía que el cautivo por el amor de Jesucristo, tenía que olvidar ciertamente lo que queda atrás. Dice, olvidando, yo hago esto, dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Después, en sexto lugar, el guerrero podía llegarse a ella y ser su marido y ella su mujer. Y realmente lo que significa es, ahora tomarás su cuerpo para ti. Es lo que hacía el guerrero, la tomaba como esposa, la tomaba como mujer, tomaba su cuerpo para él. O no dice la Biblia, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahí llegamos, ¿ven? Ahí llegamos. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Y muchas veces no se toma conciencia de esta palabra que está enseñada aquí en la Torá. No sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pensamos muchas veces que es nuestro espíritu el que es de Dios, pero acá está diciendo que nuestro cuerpo y nuestro espíritu es de Dios y debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Y en Efesios capítulo 5, cuando habla del matrimonio, uno se apasiona sacando conclusiones y enseñanzas en relación al matrimonio, pero el apóstol Pablo nos termina pegando un golpe interesante y al final en Efesios 5:32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Estos primeros versículos de la parashá de hoy le podemos aplicar esta palabra. Mas yo digo esto, ¿de quién? De Cristo y de la iglesia, del guerrero vencedor y de su congregación. Y en el séptimo lugar, vemos que si a él no le agradare, la dejará en libertad. Entonces, me gusta una palabra en Colosenses que dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios nos hace agradarle. No nos pone en el riesgo de que no le agrademos y nos deje en libertad. Porque Él lo hace. Si no le agradas a Él, Él te deja en libertad. Te dice, ¿querés volver a la nación de donde te saqué? ¿Querés volver a Egipto, en el caso de la congregación de Israel? Él te deja en libertad. Eso no te lo quita nunca. ¿Querés volver para atrás? Y si retrocediere, dice la Escritura, no agradará a mi alma, pero siempre tenés la libertad para retroceder. Esto último significa que si la mujer ha tomado la apariencia correcta, ¿vieron? Cambió de apariencia. Hasta pelada quedó, pobrecita. Si la mujer ha tomado la apariencia correcta, esto es, le agrada al Señor con su nueva apariencia, Él la tomará por esposa. Si no le agrada, la dejará libre. Hay muchos que nosotros hemos visto que han vuelto atrás. Y se cumple esta palabra. ¿Qué palabra se cumple? Si le agradas al Señor, Él te toma para sí. Te toma para sí. Pero si no le agradas, te deja libre. ¿Y querés volver atrás? Viniste por un milagro a la iglesia, lo recibiste y ya no venís más porque ya recibiste lo que viniste a buscar. Viniste para arreglar tu matrimonio y ya lo arreglaste y ya está listo. O cualquier otra dificultad, un problema laboral, un problema económico, un problema de enfermedad y lo recibiste y el Señor te dice, estás libre. ¿Queréis iros? Le dijo el Señor Jesús a los discípulos. ¿Queréis iros vosotros también? A lo cual Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Solamente en ti hay palabras de vida eterna. Entonces, realmente es importante esto, que si el guerrero se enamoró, es porque la vio hermosa. ¿Notaron eso? Que así empieza. Si el guerrero se enamoró, es porque la vio hermosa. Pero si no se adapta a incorporar su nueva apariencia, la dejará libre para que vaya donde ella se pueda adaptar. Lo voy a repetir porque esto es como el resumen de lo que acabo de decir. El guerrero se enamoró de ella porque en el corazón del guerrero la vio hermosa. En el corazón de Jesucristo ve la congregación como hermosa, la ve como blanca, sin mancha, sin arruga, ataviada como una novia, la ve perfecta. Él no ve mancha en la iglesia. Y él se enamoró de ella porque la ve hermosa. Pero si no se adapta a incorporar su nueva apariencia, la dejará libre para que vaya allá donde se pueda adaptar. En Apocalipsis vemos esto en las bodas del Cordero. Pero entendamos que quien decide si su nueva vida le satisface es el esposo. Esto no lo podemos obviar. Los cambios lo tiene que hacer la esposa.
¿Vieron? La mujer tiene que hacer los cambios. Pero ¿quién decide si la esposa le satisface o no? Si su nueva apariencia le satisface al esposo o no, es el esposo. No es que yo hago esto y hago esto acá y tengo una doble vida y no, pero yo me porto bien y yo acá ¿no? Todas las excusas que escuchamos por ahí. No, el cambio lo hace la esposa. Pero el esposo es el que decide si le gusta o no le gusta, si le agrada o no le agrada. Puede ser muy religiosa, pero si no hace la Torá, el Señor no la conoce, porque no es capaz de sujetarse y continúa siendo independiente de Él como lo era antes. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Dice el esposo. El proceso descrito en estos versículos de la porción describen el proceso que pasó la congregación de Israel desde la liberación de Egipto hasta llegar al monte Sinaí a recibir la ketubá de bodas del Señor. Es el proceso. Si ustedes lo estudian van a ver que acá está descrito ese proceso. Nuevamente está descrito ese proceso y tiene que ver con el proceso de conversión nuestra para ser parte de la esposa del Cordero. Una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención es primero recordar que siempre esto lo vemos con el mismo espíritu. La palabra Juan 5, en el libro de Juan capítulo 5 versículo 39 dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Acá estamos viendo eso. Acá estamos viendo que dice, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Yahweh, tu Dios, lo entregara en tu mano, esa salida a la guerra tiene que ver con que vas con Él. No es voy a la guerra, no, voy con Él. Esto que estabas hablando, Horacio, recién, es algo a veces que se torna en mucha gente incomprensible porque lo ven desde el punto de vista del sentimiento humano sin tener la relación de cómo empieza este versículo. Nosotros no podemos leer la Biblia con sentimientos humanos, nosotros tenemos que leer la Biblia con el Espíritu de Dios, que es la que nos revela su palabra. Porque aquí estamos viendo un acto de amor impresionante por el Señor, impresionante el acto de amor que Él está revelando en esta palabra. Sin embargo, cuando uno lo ve con los sentimientos, dice, ¿y si no le agrada? O sea, el punto último que tocaste, Horacio. Entonces, de pronto hay una especie de juzgamiento humano hacia Dios sobre ese término, y no vieron que en cuanto el agradar a Dios, si bien es una decisión que Dios tomará, pero viene de parte de la mujer, en este caso, o la congregación, como decía Horacio, o de nosotros mismos, cuando lo hacemos individual. Porque la Biblia dice que sin fe nadie agrada a Dios. Por lo tanto, ese que a Dios le agrade es cuando ve la fe, la emuná en nuestra vida. Quiere decir que nosotros, inclusive para obtener fe, la única forma de obtener fe es como dice la palabra, La fe viene por el oír, o sea, por la constante lectura o por el oír, el aprender la palabra. Entonces, ¿cómo yo voy a tener fe? No es orando, Señor, dame fe. No es orando, es que yo vaya en búsqueda de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que le agrada a Dios de nosotros? Obvio, nuestra fe. ¿Y cómo vino esa fe? Por el oír la palabra, porque hemos tomado la palabra y queremos vivirla. Eso es el proceso que relata aquí de la mujer. Cuando Dios dice, le dice al hombre, bueno, si no te agrada, en cuanto a Dios, sigo en lo mismo, si no te agrada significa, si no tiene fe, son aquellas personas que están en la iglesia y quieren vivir la doble vida, como lo decía recién Horacio. O sea, estoy repitiendo, porque quiero sobresaltar que esto que estamos viendo ahora en estos 4 o 5 versículos, vamos a ver cantidades de párrafos que hablan igual, que son cosas que las leíamos antes cuando no teníamos esta revelación de encontrar a Jesús ahí.
Entonces lo leíamos y decíamos, sí, bueno, pero por eso la gente dice, esto ya no va más, esto ya pasó, esto es la ley. Esto sigue hoy. Este es el proceso que yo tuve, que ustedes y toda la gente que nos está viendo tuvo y tenemos todavía constantemente, porque la vida de la fe no fue una prueba superada anteriormente, sino que es una vida activa en la fe. Por lo tanto, sigan con esta atención a los que están escuchando, anoten, porque todo lo que vamos a continuar en adelante son partecitas que son similares a esta. Es algo que te parece raro, lo miras la primera vez como diciendo, ¿y esto cómo es? Y después cuando ves a Jesús ahí adentro ves el acto de amor. Porque ¿quién era la mujer? Empecemos por ahí. Era una mujer apartada del pueblo de Dios, no tenía nada que ver con el pueblo de Dios. Segundo, era una mujer que estaba en las manos de un sistema que la subyugaba y le da la posibilidad de pertenecer al pueblo de Dios y tener los privilegios del pueblo de Dios, la relación con Dios y una vida eterna. Entonces, ese gesto de Dios hacia la mujer es realmente un acto de amor inmenso que Dios lo entrega en cuanto al versículo a la iglesia, porque en realidad es Dios, o sea, la relación es Dios con la congregación, sí, pero también acá estamos viendo a los hombres de la congregación o a las personas de la congregación salir y en esa guerra poder traer no mujeres para sí en cuanto a esto, sino mujeres para el pueblo o personas para el pueblo de Dios, o sea, para la congregación. Por lo tanto, es un versículo, son 4 versículos que hemos leído, pero tiene una connotación y una importancia realmente abrumadora. Amén, así es. Avanzando con el versículo del 15 al 17, dice, si un hombre tuviera 2 mujeres, la una amada y la otra aborrecida, la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredad a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es su primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Acá se refiere a el derecho inviolable de la doble porción del primogénito. En la Biblia la palabra aborrecer se refiere a poner en segundo lugar de prioridades o de preferencias. Esta ley prohíbe desheredar a un primogénito por el mero capricho de su padre y sin provocación por parte del hijo, simplemente por una preferencia que el padre tenía por un hijo y no por el otro. Esto una vez más revela que Dios siempre toma partido por el más débil. Bien, en 2 Corintios 12 nos dice que bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabras del apóstol Pablo. Los padres están obligados a respetar imparcialmente los derechos de los hijos. En el caso que aquí se menciona, el hijo mayor había sido tenido con la esposa menospreciada, podríamos decir, o menos querida. Había de tener este hijo sus derechos de primogenitura resguardado, lo cual implicaba una doble porción de la herencia del padre, porque era el principio de su fuerza procreadora. La Torá nos enseña que no se puede privar al hijo primogénito de la parte que le corresponde en la herencia del padre. También nos muestra que los padres deben permanecer alertas para impedir que las relaciones familiares se vean alteradas por las rivalidades y enemistades que normalmente o muchas veces suele haber en la vida familiar. Entonces eso también es una instrucción para nosotros como padres hoy en día, ¿no? Para velar por la familia, para no tener este cuidado de no
favorecer a un hijo en detrimento de otro, de marcar las preferencias, porque bueno, si nos remontamos a la historia de José, ¿no? Vamos a ver también cómo los hermanos de José terminaron de alguna manera despreciándolo por ese favoritismo que había mostrado Abraham sobre él. Jacob. Vemos también acá en este pasaje, en estos versículos, reflejada la situación de Jacob con Raquel y con Lea, ¿sí? Génesis 29:31 dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Vemos que la amada de Israel era Raquel, la amada de Jacob era Raquel, de la cual nació José, de José nació Efraín, mientras que la menos amada era Lea, de la cual nació Judá, y de Judá nació Jesús. Entonces vemos de qué manera de las dos casas, la de Efraín o Israel y la de Judá, nuestro Redentor y primogénito de Dios nació de Judá. Qué importante, ¿no? Que aunque era la menospreciada, Dios conservó el derecho de la menospreciada. Siempre Dios está con el más débil. Siempre. Siempre Dios protege al más débil. Y eso es una garantía, eso es muy bueno. Eso tiene que ver inclusive hasta con el diezmo, con la ley del diezmo. No se olviden que el diezmo era un impuesto que se redistribuía. Hoy cuando estudiamos política tributaria en la universidad vamos a estudiar la redistribución de los ingresos, y cuando escuchamos a los políticos hablar, hablan también de redistribución. Bueno, la primera ley de redistribución de recursos del Estado fue la ley del diezmo. Se cobraba un diezmo para los pobres de Israel, los levitas porque no tenían heredad, el huérfano porque no tenía papá, la viuda y el extranjero. Entonces es muy importante como Dios en su palabra protege siempre al más débil y prevé la Sedaká, que después dentro de un ratito vamos a estudiar un poquito sobre la Sedaká. La Sedaká, que es justicia y solidaridad. Siempre Dios pensando en el más débil, en el más pobre, y enseñándole a su pueblo a pensar en el más pobre, en el más débil. Pastor Enzo, ¿hay algo con relación a esto? Sí, destacar la primogenitura, que es una base desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. Sabemos nosotros que Jesús es el primogénito de todos los hombres, por lo tanto, esto es importante, tener un conocimiento de esto. Aquellos que de alguna manera, como decíamos anteriormente, estamos viendo y estudiando las Escrituras, que esto es muy importante. Vemos toda la historia tiene que ver con esto. Vienen peleas, vienen divisiones, vienen cuántas cosas justamente por el tema de la primogenitura. Y la primogenitura, que son tres cosas específicas que no vamos a ahondar en esto porque ya en otras porciones lo hemos visto, pero lo que es la doble porción, que está mencionado en el versículo que hemos leído, la autoridad. El primogénito es quien tiene la autoridad sobre los otros, es una especie es el padre en ausencia del padre, ¿no? Y por último, para mí la más importante de las tres, que es la bendición. Es aquel que puede dar la bendición hacia los demás. No es que los otros nos puedan bendecir, sino es el que tiene toda la bendición para dar. Es por eso que lo vamos a ver en Abraham, bien clarísimo, cuando bendice a Isaac. Lo vemos después a Isaac cuando bendice a Jacob, y vemos después a Jacob cuando bendice los 12. Esto es una historia que hasta el día de hoy se vive, y es por eso que nosotros tenemos la particularidad que cada viernes, cuando comienza el Shabbat, tenemos una reunión en casa, en la familia, y ahí el
el que tiene la autoridad, estamos hablando del primogénito, es el que puede dar esa bendición. Y esa bendición que se da esa noche es muy poderosa. Y eso es lo que tiene que ver con esta primogenitura. Qué bueno. Lo que sigue es habla de los mandamientos, leyes para el hijo contumaz y rebelde, que podríamos hablar muchísimo, porque al final habla del hijo glotón, borracho y glotón, ¿no? O sea, con una adicción por el alcohol y la comida, contumaz y rebelde, que no obedece a los padres y es adicto. Entonces, como de este tema Ada podría hablar unas 3 o 4 horas seguidas, entonces le vamos a pedir que saltee estos textos. Vamos a saltear. Que los saltee, pero tengan en cuenta que a qué se está refiriendo, con qué se puede relacionar o identificar en una familia hoy día. Hoy día. ¿Cómo se puede traer eso a la rebeldía de los hijos? A la rebeldía y a las adicciones, tanto las adicciones tecnológicas como las adicciones en sustancias y todo tipo de adicciones con que el sistema de este mundo ataca a nuestros hijos. Entonces, bueno, eso lo vamos a dejar para que haga algún día, que le demos las 2 o 3 horas que necesita, nos hable de este tema de adicciones y de relación con los hijos en este sentido. Entonces, le vamos a pedir que ella siga con el versículo 22, que saltemos hasta el 22. Exacto. Entonces, Deuteronomio 21, 22 y 23 dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir, lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Yahweh tu Dios te da por heredad. Entonces, esta ley regula el enterramiento de los cadáveres de malhechores que habían sido colgados de un madero después de haber sido muertos por lapidación, por alguna transgresión a la Torá. El cadáver de una persona lapidada por cometer idolatría o blasfemia deberá ser bajado del madero y enterrado antes del anochecer. Esto creo que ya usted en su mente lo está relacionando con algo, ¿no? Aquí se dicta la norma de que sea cual sea la hora del día en que haya sido colgado, han de ser descolgados y sepultados antes de la caída del sol. Dios mismo creó al ser humano a su imagen y los israelitas somos llamados hijos de Dios. Por lo tanto, el cuerpo que cuelga del madero representa una deshonra para Dios. Dios quería preservar el honor del cuerpo humano y mostrar su compasión. La prohibición de dejar un cadáver sin sepultar hasta la mañana siguiente se aplica incluso para aquellos que han muerto de causas naturales, ya sea por causa natural o por lapidación colgado en un madero, no podía permanecer sin enterrar hasta el día siguiente. Y acá hay algo que queremos destacar, y es que no significa que la persona fuese maldito por Dios por estar colgado, sino que el hecho de estar colgado era expresión evidente de la maldición divina por haber violado la Torá. O sea, lo que había hecho maldita a la persona era justamente la violación a una instrucción de Dios. De esta manera, la justicia que demandaba la ley quedaba satisfecha. Cristo, Yahshua, cargó con la maldición que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Y sabemos que Jesús cumplió cada tilde y cada letra de la Torá, lo vemos vez tras vez, ¿no? Y también Yahshua cumplió este mandamiento dado en la Torá, porque sabemos, como dice Mateo 5:17, que Él no vino a abrogar la ley, sino que Él ha venido a cumplirla. Entonces, para entender su fidelidad, la fidelidad de Yahshua con la palabra dada por Dios, vamos a analizar algunos puntos. La Biblia nos enseña en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, sabemos que aunque Jesús no cometió pecado, Dios lo hizo pecado porque cargó
en él nuestros pecados en su cuerpo. Hay varios textos que hablan, Primera de Pedro, por ejemplo, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces, Yahshua, ¿no? Él pagó el precio, la paga del pecado es muerte. Luego, Yahshua se hizo maldito por amor a nosotros. Eso está en Gálatas 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Esto que está acá citado en Gálatas es textualmente el texto que estamos analizando hoy en Deuteronomio. Y en tercer lugar, lo que queremos destacar es que Yahshua no quebrantó la Torá de su padre, ni siquiera en este mandamiento, que en realidad no dependía de él, porque él fue colgado en la cruz, él entregó su vida allí, pero no dependía de él que él fuera descolgado. Sin embargo, fijémonos que Juan dice, Juan 19, 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados, quebraron las piernas al primero y al segundo, es decir, a los dos malhechores que estaban al lado de Jesús. Dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y de él salió sangre y agua. Qué bueno esta referencia profética, esta profecía mesiánica. Esto es una profecía mesiánica, una referencia profética a nuestro Redentor, bien clarita, muy, muy clara. Entonces, tenemos este encadenamiento que ha hecho Ada en tres partes. Primero, determinar que la paga del pecado es muerte. Paga del pecado es muerte. Y como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios, el Padre. Al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros el Padre lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La paga del pecado es muerte. Jesús no tenía pecado y Dios lo hizo pecado para que fuese colgado en un madero. Y colgado en un madero, la segunda cosa es que, como dice la Torá, maldito el que es colgado en un madero, se hizo maldición por nosotros. Y en tercer lugar, vemos y reafirmamos que Yahshua no quebró la Torá en ni una tilde, ni una coma, ni una jota, ni la letra más grande, la tilde, ni en nada quebró él la Torá, nunca, jamás. Ni siquiera estando muerto, porque cumplió la Torá en cuanto a no quedar colgado en un madero. Antes de pasar al capítulo 22, vamos, yo sé que el Pastor Enzo tiene ahí unas palabras. No, está muy completo. Simplemente mi observación, que son las mismas que vengo haciendo siempre y lo hice en los anteriores también, es que tenemos que aprender a leer y ver a Jesús allí en esa escritura. Cuando nosotros logramos esto, toda esta palabra se nos hace viva y podemos entenderla perfectamente, porque si no nos van a quedar lo que compartí hace un ratito nada más, que decía el sentimiento humano de eso, y ver tanta muerte, tanta sangre, y es porque no estamos entendiendo nada, porque muchas cosas de lo que está pasando hoy tienen que ver, generalmente todas las cosas que están pasando hoy tienen que ver por el no cumplimiento de la gente sobre estas enseñanzas. Tal es así, ustedes lo han salteado, no hemos enfocado mucho en el hijo contumaz, pero lo que sucede es que desde niño ese niño no se lo instruyó en la palabra. Entonces ese es el problema de todo lo que sucede. Entonces cuando observamos esto y lo podemos ver y vemos a Jesús ahí y entendemos por qué está todo esto, realmente ahí se nos abre la mente y la revelación comienza a actuar de a poco,
pero nos hace bien efectivo en nuestra vida. Amén, amén. Bueno, Ada va a continuar, vamos a tener que ir salteando, Pastor Enzo, si usted autoriza, por supuesto. Vamos a tener que ir salteando porque tenemos 72 mandamientos acá, ¿no? Son muchos. Hasta comerse los huevos y a la gallina juntas. Así que, bueno, siempre nosotros vamos a ver en la Torá la protección de la relación con el prójimo, diría yo. Porque cuando habla del buey del prójimo, del cordero del prójimo, de la herramienta del prójimo, de la herramienta de trabajo del prójimo, siempre, es muy interesante eso. Había un amigo mío, de hace muchos años atrás, que él decía, para cuando una persona tiene una gran dificultad, hacerlo ocuparse en las dificultades del prójimo. Es más, lo decía específicamente, si una persona entra en depresión y está en depresión y no lo puedes sacar de la depresión con la palabra de Dios y dándole versículos y textos y orando y todo lo demás, mandalo a un hospital a que vaya a orar por los enfermos. Y de una sola vez que vaya a un hospital a orar por los enfermos, viene sin depresión. Porque es algo que Dios creó eso, de ocuparse del prójimo, cuidar al prójimo, cuidar sus necesidades. Es algo que Dios ha establecido. Por eso, de manera sintética, podemos decir que este capítulo 22 se refiere, por un lado, a preservar en el pueblo de Dios las normas de buena vecindad y de caridad para con el prójimo, esto de preocuparnos por el prójimo, preocuparnos por la propiedad ajena, preocuparnos por lo que siente el prójimo ante ciertas situaciones. Luego, evitar toda mezcla que vaya contra la pureza y sinceridad, libre de todo doblez, que es lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. Y también en este capítulo vamos a ver instrucciones para garantizar el honor que la castidad, tanto dentro como fuera del matrimonio, se requieren. Voy a pasar por alto esto de la propiedad ajena. Básicamente dijimos, se trata de cuidar las cosas, y yo podría resumir los primeros versículos del capítulo 22, ¿no? Que es del 1 al 4, este 22 del 1 al 4, sintéticamente podemos decir, si no es tuyo, devuélvelo. Y ayuda a tu hermano cuando tenga problemas con su trabajo y con su economía. Esto básicamente es, no te quedes con lo que no es tuyo. Procura devolverlo, procura encontrar al dueño eso que perdió. Así que si no es tuyo, devolvelo. Exacto. Y trata de ayudar a tu hermano en su trabajo. Así que ahora cuando terminamos, cada uno vaya al galpón de su casa y vea si tiene la pala del vecino, la pinza, el martillo. Si no es tuyo, devolvelo. Exactamente. Bueno, qué bueno. Después habla sobre la diferencia, o sea que el vestir del hombre y la mujer debe ser bien diferenciado. Acá también podríamos hablar muchísimo, sobre todo si vemos las modas que están hoy en día en auge, donde no podés distinguir claramente qué es una persona y qué es otra. Habla luego de ahuyentar la madre del nido, habla de poner un cerco protector cuando uno edifica una casa. En la terraza, En la terraza. Miren el cuidado, tenemos 72 mandamientos, así que no esperemos que vamos a ir uno por uno, pero poner baranda en la terraza para que no se caiga el vecino que te viene a visitar, eso es muy sutil, es muy sutil. Yo no me hubiera esperado nunca que en la Torá de Dios te dijera... Un mandamiento dijera esto. Poner baranda en el techo de tu casa, para que no se caiga ninguno. Impresionante. Sí, porque básicamente nos muestra el aprecio que Dios tiene por la vida humana, ¿no? Y Él quiere que seamos siempre sensibles al cuidado del otro, que nuestra mira, que nuestra vida, que nuestro estilo de vida esté siempre puesto en el cuidado de nuestro prójimo. Yo le pediría a la Ada que hable un poco del yugo desigual, El yugo desigual. Ustedes lo van a encontrar
en el capítulo 9, en el versículo 9, 9, 10 y 22, 11. 9, 10 y 11. El yugo desigual. Dice, yo le leo y después ya les explica. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Vamos entonces a dejar a la hada a ver si nos puede ilustrar un poco de la interpretación de esta escritura tan específica, ¿no? Semillas. Habla de no mezclar. Semillas, No animales mezclas. y tejidos. A ver, ¿cómo Sí. es el asunto ahí? Bueno, este versículo va a complementar lo que dice Levítico 19:19. Ya Moisés, allá en Levítico, había dicho, mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Estos versículos se refieren claramente al yugo desigual con los que no pertenecen a la congregación de Yahweh Dios. Eso claramente está explicado en 2 Corintios 6:14, no lo voy a leer todo, pero sí, la primera parte dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Beliar, o qué parte el creyente con el incrédulo. Entonces, prohíbe mezclar lo santo con lo profano. Ezequiel, justamente Dios, habla sobre los sacerdotes que no supieron, Ezequiel 22, que no pudieron distinguir entre lo santo y lo profano. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Entonces, Dios manda que tengamos cuidado con las mezclas, prohibiendo, en primer lugar, prohíbe mezcla de semillas diversas. Siempre en este caso las semillas en la Biblia se refieren a las palabras y lo podemos relacionar con la parábola del trigo y la cizaña, es decir, con la palabra de Dios como semilla y los engaños de Satanás. ¿Y cuándo se da en nuestra vida? ¿Cómo lo aplicamos esto a nuestra vida de hoy en día? Esto siempre se va a dar cuando mezclamos semillas de nuestra vieja vida, de esa vieja vida de la que hablábamos al principio de la porción, de nuestra vida sin Cristo, y mezclamos con semillas de nuestra nueva vida en Cristo. Seguimos sembrando semillas viejas. ¿Cuándo? Cuando guardamos resentimiento, falta de perdón, autosuficiencia, falta de amor, desconfianza, miedo, inseguridad, independencia de Dios, desorden financiero, falta de disciplina, falta de dominio propio, falta de fe, falta de obediencia a la palabra de Dios, el individualismo cuando no nos queremos comprometer con la familia de la fe, etcétera, etcétera. Todas estas son semillas de nuestra vieja vida, de nuestra vida pasada, que no deben ser mezcladas con la semilla de la nueva vida, porque se ahogarán mutuamente estas semillas y el resultado, ¿cuál va a ser? La falta de fruto. Los espinos y la cizaña, esto es importante, cuando hablábamos de esta parábola del trigo y la cizaña, esa parábola que Jesús enseña, nos habla esa parábola de que tanto el espino como la cizaña también crecen a partir de una semilla que se planta. Por lo tanto, algo que tenemos que entender es que el diablo también tiene sembradores. El Mateo 13:24 dice Jesús, les refirió otra parábola y les dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, en todos los casos, las semillas son la palabra de Dios. Las palabras. Las palabras. O sea, la del diablo o la de Dios, ¿no?
La palabra de Dios produce bendición, mientras que la palabra del diablo produce, y vamos a ver cuáles son los frutos que trae cuando dejamos que el enemigo siembre esa semilla, esa cizaña en nuestro corazón. ¿Qué va a producir? Raíz de amargura, derrota, muerte, frustración, angustia, miedo. Debemos tener cuidado de no permitir que se siembren estas palabras en nuestro corazón, las críticas, los chismes, la negatividad, el miedo. En segundo lugar, entonces, La mezcla del buey y del asno. Entonces ahí vimos mezclas de semillas. No dejar, no permitir mezclar semillas de la vieja vida con semillas de la nueva vida y no permitir que las semillas del enemigo se planten en nuestro corazón. De la segunda mezcla que habla es de mezclar buey y asno. Estos animales están relacionados ambos con el trabajo, ambos se usaban para arar la tierra, y menciona un animal limpio, el buey, y un animal inmundo, el asno. Esta prohibición no se aplica solo a bueyes y asnos, sino a cualquier aparejamiento entre dos especies distintas para realizar cualquier trabajo. Y en tercer lugar, por último, de la mezcla que habla, es mezclar ropa de lana y ropa de lino. La ropa se refiere al abrigo, al cobijo, a nuestra apariencia exterior, teniendo en cuenta ¿qué cosa? Que la lana proviene de los animales y el trigo tiene relación con el lino tiene relación con la vestidura de los santos, esto es de la iglesia, la esposa del Cordero, de la que tan claramente habla Apocalipsis. Entonces, tres cosas que no se pueden mezclar. ¿Semillas? Uno, semillas, o sea, palabras, palabra de Dios con palabra del diablo, palabras actitudes de nuestra vieja vida con las de la nueva vida, semillas. Segundo, dijo Ada, animales de trabajo. O sea, no se puede hacer sociedades con incrédulos. Muy porque importante. ella leyó que concordia tiene Jesús con Belial. Belial es uno de los nombres que recibe Satanás. Entonces, miren cómo lo llama a las sociedades con incrédulos. Y en tercer lugar, que era la apariencia, mezcla de apariencias. Si lo hace el mundo, yo también lo hago. Si esto está de moda, yo también. Ustedes ya saben lo que es este tema de la apariencia, pero no... Es interesante, la palabra es dura la que empleó Ada, que la lana proviene de los animales. La vestimenta del mundo proviene de los animales. En cambio, el lino proviene de una planta, y la Biblia lo relaciona con el vestido y las obras justas de los santos. De sus Así hijos. que esto es una enseñanza muy fuerte. Si alguna enseñanza hay que tomar, tómela hoy, porque el gran problema que están teniendo los creyentes hoy es la mezcla que están haciendo. El yugo desigual. El yugo desigual no termina bien, porque no tiene relación Cristo con Satanás. Lo puro con lo profano. Esto lo vimos la semana pasada también cuando hablábamos de la idolatría en la casa del Eterno, que hablamos del sincretismo, que justamente es esta mezcla de cosas, ¿no? Pero a ver, la gente que lo está escuchando y que no sabía esto, y de pronto hoy lee estos tres versículos de estas tres comparaciones y lo entendió. ¿Ven la importancia? Esto es lo que decimos cada semana que estamos haciendo, porque cuando nosotros encontramos el significado de lo que está diciendo acá y lo trasladamos a nuestra vida, nos edifica de una manera poderosa. Por eso, anote, téngalo guardadito. Algunas cosas se pueden olvidar, pero generalmente va a entender que lo que está acá no era para una simple lectura, es una lectura, pensarlo, a ver qué está diciendo y después ponerlos en práctica, porque tiene que ver mucho con nuestra relación con Dios. Gracias, Pastor Enzo. Y bueno, ya hemos dado de los 72 mandamientos, creo que ya hemos dado como 5. Así que más. vamos a pedir a Ada, no sé que si querés avanzar un capítulo, qué es lo que está dentro de tu esquema
de enseñanza. Usted sabe que todos estos estudios los prepara Ada durante la semana. Y yo la ayudo a decirlos. El capítulo 23 comienza hablando de matrimonios prohibidos y restringidos en algunas porciones anteriores. Cuando estudiamos el libro de Levítico, tanto en el 18 como en el 20, vimos toda la lista que claramente la Torá da con respecto a las relaciones o los matrimonios que están prohibidos por una cuestión de proximidad familiar. En ese caso se estaría cometiendo incesto, y específicamente habla acá de la congregación de Dios y de la relación con los amonitas y los moabitas. Luego, el versículo 10 al 15 también llama la atención estos versículos, porque se están refiriendo a la santidad del campamento. El campamento, Dios moraba en medio de Israel, y por lo tanto ellos debían cuidar con todo esmero de conservar el campamento limpio de toda contaminación, polución, tanto moral como ceremonial y natural. Llama la atención, ¿no? Esos versículos llaman la atención. Llama la atención, y ustedes lo van a ver, léanlo usted ahí, en estos versículos, lo de la estaca, ¿no? Cuando los soldados salían a la guerra tenían que llevar una palita. Usted imagínense una palita como cuando salimos de camping con la carpa. Bueno, yo no soy muy salidor con la carpa, pero sé que hay una palita. Pero no para lo que había en esa época. El Señor les decía que cuando hagan sus necesidades sólidas, tenían que hacer un pozo, hacerla en un pozo y taparla. Ese excremento, taparlo con tierra usando esa palita. O sea que iban con la espada, iban con el arco, la flecha, el casco, qué sé yo, todos los pertrechos de guerra, y atadito en un costado una palita. Miren la sutileza. Yo en esta para allá veo una sutileza de Dios. ¿Por qué dice con la palita? Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento. Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Dios no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Y nosotros, que somos el campamento de Dios, muchas veces no tenemos cuidado de las cosas inmundas que se ven. Es que las vemos nosotros, pecadores y desgraciados como somos, vemos cosas que a veces nos asustan de las cosas que pasan en las iglesias, en las reuniones, en lo que sea, en el campamento de Dios. Y Dios cuidaba hasta el mínimo detalle, que Él no tuviera que ver nada, aunque fuera natural de la digestión humana, pero que no lo quería ver porque Él anda. Acuérdense de esto, Él anda en el campamento, anda en medio de tu campamento, Él anda. No puede haber cosa inmunda en la congregación de Dios, ni en nuestro propio hogar, en el cual cada hombre es un sacerdote de Yahweh Dios. No puede haber nada inmundo, porque Dios anda. Dios anda. Y otro secreto es porque dice, ¿por qué? Para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. O sea, si hay santidad, hay limpieza y hay pureza, entonces ahí Israel tenía asegurado que iba a ser librado de los enemigos y que iban a prevalecer sobre sus enemigos. Y eso lo podemos aplicar claramente a nuestra vida familiar y a nuestra vida personal. No sé si bueno, Pastor Enzo, si no, pasamos al capítulo siguiente, ahí estamos, estamos entusiasmados acá. Destaco lo que dijo Ada, es una condición para vencer esos detalles, es una condición, o sea, después te va mal en la vida y decís, ¿qué pasó acá? Había una condición, y justamente es cuidar la santidad en el pueblo. Perfecto. Es muy importante eso, había una condición y era la pureza, la santidad, pero no solamente una pureza, una santidad interior, es mucho, hay sutileza, ¿ves? No es interior, es lo que se ve. Dice, no, pero mi corazón, yo en mi corazón, ¿viste? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? En mi corazón, si mi corazón está limpio delante de mi corazón, y yo en mi corazón. No, ¿qué corazón? Acá no está hablando de corazón,
está hablando de otra parte del cuerpo que no es el corazón, ¿no? Entonces, la impureza, lo que se ve, no el corazón. Hay que cuidar el corazón, pero hay que cuidar lo que se ve también, porque la Biblia nos enseña que habiendo en derredor nuestro, ¿te acordás de ese texto, Enzo? Tan gran nube de testigos. Despojémonos de todo el pecado. Porque hay una nube de testigos, del peso que nos asedia, dice. Hay que despojarse de lo que se ve. Claro. Porque los testigos no ven el corazón, Dios ve el corazón. Pero los testigos ven lo que ven los ojos. Y escuchan lo que escuchan las orejas, los oídos, mejor dicho. Si andás gritando en tu casa y pasa el vecino por la vereda y escucha el lío que hay adentro de tu casa, los gritos y las peleas, eso es lo que el testigo, eso es lo que testifica, lo que él ve, lo que le escucha. Entonces acá se está refiriendo a eso, a lo que se ve, no a lo que está en el corazón. Salteamos ¿cómo es? De capítulo. Vamos a otro capítulo rápido. El 24, a ver, ¿qué pasa con el 24? Bueno, acá las leyes desarrolladas en el capítulo, algunas de las cuales son nuevas y otras son un complemento, como habíamos dicho, de leyes que ya fueron enseñadas, apuntan a establecer un orden ético que será necesario para que la nación funcione en forma armónica una vez que se asentaran en la tierra de Israel. Hay leyes sobre matrimonios, hay leyes sobre la libertad individual, hay leyes sobre el trato justo para los trabajadores y una consideración especial por el bienestar de los integrantes más vulnerables de la sociedad. No sé si es interesante lo que se relaciona los primeros 4 versículos, 1, 2, 3, 4. Con Jesucristo. Es muy importante esto, para que nosotros entendamos que no está referido solamente a lo que pasaba hace 3000 años atrás, sino que todo es profético para hace 2000 años en Jesucristo y el cumplimiento en nosotros. Dice que cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciera este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregara en su mano, y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el segundo marido, si hubiera muerto el nuevo marido, que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió, y preste atención a esto, no preste atención al versículo 4. Subrayen esto. No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Yahweh, y no has de pervertir la tierra que Yahweh tu Dios te da por heredad. Esta es la fuente de las leyes de divorcio desde ese momento hasta el día de hoy. Todos los países toman esta fuente. El divorcio ya se había permitido en Levítico 21:7. Y Jesús lo termina de aclarar. Dice, dicha ley se debía a la dureza de los corazones de los israelitas, no a la buena voluntad de Dios. Se debía a la dureza. Jesús se lo dijo. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? Le dijeron a Jesús. Y repudiarla. Jesús dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Muy importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque si no conocemos la Torá, si no conocemos el Pentateuco, diría casi de memoria, no vamos a entender ni siquiera las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Anótelo a eso. Si no conocemos la Torá casi de memoria, no vamos a entender el Nuevo Testamento. De ninguna manera, ni siquiera las palabras de Jesús. Entonces, su primer esposo no se puede volver a casar con ella si se divorció. Por infiel, si se divorció por infiel. Si el marido la repudió por infiel. Entonces, esto es muy, muy, muy interesante. Es un documento, una carta de divorcio.
Se hacía un documento por escrito. Por escrito. Entonces, para divorciarse necesitaba haber hallado en ella alguna cosa vergonzosa. Exacto. O sea, necesitaba una causa, no se puede divorciar sin causa. Sin causa. Proteger a los... El objetivo final de este mandamiento era justamente proteger a la mujer, ¿no? Para que la mujer no fuera tomada como un objeto que la tomo, la dejo, la tomo, la dejo. Exacto. ¿Sí? El objetivo final era proteger a la mujer para que los hombres no se acostumbraran a tratar a la mujer como un objeto. Y acá este mandamiento queda muy claro. Ni Dios ni Yahshua violaron este mandamiento, porque violar el mandamiento sabemos que es pecado. Dios es santo y Yahshua es sin pecado. Primera de Juan habla de que todo el que comete pecado infringe la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Este es nuestro texto lema, Primera de Juan 3, del 4 al 6. O sea que Dios no pudo quebrantar la ley porque hubiera pecado. Exacto. Y Yahshua no pudo quebrantar la ley porque si lo hubiera hecho, hubiera pecado. ¿Y a qué nos lleva eso? Nos lleva a que la congregación de Israel fue infiel a Yahweh Dios después de haber sellado con sangre de animales inocentes la ketubá o el pacto de bodas. A esta mujer adúltera el Señor le dio carta de divorcio, es decir, a su pueblo, a su nación, Su congregación. a su congregación le dio carta de divorcio porque su adulterio, que fue la idolatría y la desobediencia, invalidaron el pacto, aunque el Señor fue un marido para ellos. Muchas veces no vemos la relación porque no sabemos que Dios mismo se llama a sí mismo marido. De la congregación de Israel. En Jeremías 3:8 dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Carta de divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. O sea que las 12 tribus quedaron afuera. Y en Jeremías 31 al 33, que lo leemos tantas veces, aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Otra vez las 12 tribus completas. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, aunque porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Cómo se invalida un pacto? Por adulterio. Adulterio, fornicación. Entonces dice, invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Entonces, este es el pacto que haré en aquellos días, lo hemos dicho tantas veces. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? ¿Está violando su propia Torah, su propia ley? Él no podía. Y no lo puede hacer. Entonces, y yo les digo una cosa, es muy importante que entendamos esto. Dios no se podía volver a casar con la mujer a la que le había dado carta de repudio por adúltera. No se podía casar. Y ustedes dicen, pero Jesús sí. No, Jesús tampoco. Porque Jesús es la palabra de Dios hecha carne, es la imagen visible del Padre, es la imagen visible de Yahweh. Entonces Jesús tampoco se podía casar con la repudiada. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Israel, la congregación de Yahweh, la esposa, fue repudiada por infiel y según la ley de Dios no se podía volver a casar con la misma mujer. Entonces, ¿qué hizo Dios? Envió a Yahshua para producir un verdadero milagro, el nuevo nacimiento de la esposa. Para volver a desposarse con Yahweh, la congregación debía nacer de nuevo a través de Jesucristo. Y eso lo dice el mismo Jesús en Juan 3, del 5 al 7, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Qué importante, ¿no? Qué importante entender estas cosas. El pastor Enzo. Bueno, es una belleza y una solución para nuestra vida. Tenemos que entender que estábamos fuera del pacto. Y otra vez Dios, así como hablábamos de la mujer
al principio cuando comenzamos la porción, otra vez Dios haciendo algo para recuperar a la mujer. Por amor. El dato es que con esa mujer no se puede casar. O sea, se puede casar con aquellos que volvemos a nacer. O sea, nos da una oportunidad y es una condición, como lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Sin esa condición es imposible. Por eso hay un pueblo judío que cree tener toda la palabra y no tiene al Mesías. Era justamente Nicodemo el que le está diciendo, que era un fariseo, un hombre de Torá, le está diciendo, tenés que nacer de nuevo, porque con esa mujer no se puede casar. No me puedo casar con esa mujer, dice Dios. Entonces nace de nuevo para que seas una mujer nueva, o sea, en cuanto al pueblo, la congregación, y recién ahí podemos hacer la boda. Trabajo que tenemos que, o sea, ya hicimos, y mantener nuestra vida en esa santidad de esa mujer nueva que es la iglesia. Muy bien, y salteamos 58 mandamientos y vamos a los versículos del 19 al 22 porque es muy importante, porque yo les dije al principio que queríamos decir algo de la Sedacá. Estamos en el 24, capítulo 24, del 19 al 22. Y dice, cuando sigues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Yahweh tu Dios en toda obra de tus manos. Miren, la Torá te da secretos para ser bendecido, ¿eh? Para tener prosperidad, tanto que todo el mundo busca la prosperidad y que tanto se especula con la prosperidad, ahí está el secreto. Acá hay uno de los secretos, hay muchos secretos, bueno, pero ese es uno. Y no hay, en ningún lugar de la Torá yo vi que era darle plata a los oportunistas, ¿no? No. No es darle plata a los oportunistas para que Dios te prospere. Mira, acá hay uno. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti, serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para los pobres de Israel, para los pobres de la congregación. Cuando vendimias tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Si no te entró con las 3 veces que lo estás repitiendo, el extranjero, el huérfano y la viuda, no te entra más. Y acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto, ¿no? Este pasaje amplía la lista para los pobres de Levítico 19:9 y de 23:22. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que el propietario de un campo debe compartir su prosperidad con los menesterosos, con los pobres, con los necesitados. No debemos perder conciencia de que la tierra es de Dios. La tierra es de Dios. Todo el dinero que vos produzcas, nunca digas que es mío. Nunca digas que es tuyo. ¿Tenés un negocio? No digas que ese dinero es tuyo. ¿Tenés un campo? No digas que ese dinero es tuyo. ¿Tenés una máquina para producir? No digas que ese dinero que produjo es tuyo, porque todo es propiedad de Dios. Todo es de Dios. Entonces, a ver, ¿para qué, si es de Dios, para qué nos da esos medios de producción? Para que todos puedan compartir la bondad de Dios. Nos da a nosotros como administradores, como mayordomos, para que todos puedan compartir su bondad. Entonces se le debía dejar un manojo de la cosecha, o lo que el cosechador pasó por alto de cegar, y a las aceitunas que quedan en el árbol, una esquina del campo, parte del fruto de los árboles. No se podía volver para atrás a recoger, uy, me quedó un manojo, no. Atrás viene el pobre, el huérfano, la viuda, el menesteroso. Entonces, ¿cómo se llama eso en la Biblia? Sedacá. Sedacá es una palabra hebrea que significa solidaridad. Algunos le llaman justicia también, que viene de sedek, que es justicia. ¿Por qué? Porque para Dios la solidaridad es un acto de justicia. Vos tenés, pero vos no te lo mereces. El otro no tiene, tampoco merece no tener. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Vos tenés de más, no te mereces tener de más. El otro no le alcanza, tampoco es justo que no le alcance, porque es la imagen de Dios representada en ese ser humano. Entonces, ¿qué es justicia y solidaridad? Equilibrar. Vos tenés de más, dale al que tiene de menos. Entonces, es muy importante esto.
porque lo dice Levítico 19, etcétera, etcétera, etcétera. Y 2 Corintios, capítulo 9, versículos 10 y 11, lo vuelve a repetir. Está diciendo que Dios da semilla al que siembra, da pan al que come, y proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra sedacá, vuestra justicia. ¿Por qué dice justicia? Porque es justo que si vos tenés de más, le dé al que tiene de menos. Para que estéis enriquecidos en todo para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Eso. Estamos ahí y no pondrás bozal al buey que trilla, se nos quedó atrás. El matrimonio por levirato, podríamos hablar. Yo tengo una predicación de 1 hora y media que puede extenderse hasta a 2 solamente del matrimonio por levirato. Algunos ya me la han escuchado, seguramente la debo tener grabado ahí en algún video en YouTube, pero son temas muy importantes, ¿no? El tema de levantar descendencia a tu hermano, matrimonio por levirato. Así que nos ha quedado 5 o 6 horas más. Nos hacen falta eso para... Pero el día sigue. Pero el día sigue, usted lo puede estudiar en su congregación. Pastor Enzo. Sí, eso es la importancia de entender lo que es un día de reposo. La gente por ahí dice, la reunión es a las 5. No. Es un día para poder ver, observar todas estas cosas, tener relación con todas estas palabras, porque, por ejemplo, ¿cuánta gente dice, en lo que estás hablando vos recién, ¿no? Yo amo a Dios, sí, pero el mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, están directamente relacionados, no es solamente mi amor hacia Dios, sino hacia el prójimo, que ahí donde está la sedecá, la justicia, la solidaridad. Por lo tanto, tenemos un día para repasar, para seguir viendo cosas y para aquellos también que tienen la costumbre de reunirse en el día en forma personal, digamos, unos con otros, y después, claro, a un determinado horario para que toda la congregación lo haga junto. Así que aprovechen este día para seguir viendo todo lo que queda acá por ver. Y yo me despido en este brevísimo, sintetiquísimo estudio, con algo que anotó Ada en relación a los versículos 11 y 12, no sé ni de qué capítulo, debe ser el que sigue. Castigo por avergonzar al prójimo. ¿Vieron cuando a Pablo le dan 39 azotes? 39, porque el máximo era 40, y lo está estableciendo los versículos 11 y 12. Le dan 40. No es ese. ¿No es ese? Bueno, hay uno. A mí me interesa terminar con esto, con el tema del castigo al prójimo. Porque se le podían dar como máximo 40 azotes. En definitiva, a Pablo le habían dado 40 menos 1. Y más todavía, como eran un látigo con tres cordones, entonces le daban 13 multiplicado por 3, porque había 3 tientos, dan los 39. En realidad es eso, pero lo que me llama la atención de ese versículo, y yo quiero terminar con esa parte, donde no se puede avergonzar al prójimo. Y les dejo este mensaje a todos los estudiantes de Torah, a todos los estudiantes de las parashat, de las porciones. No se puede avergonzar al prójimo. Muchos, y yo lo he visto muchas veces, me ha pasado con alumnos, inclusive de la facultad bíblica, que aprenden y después van a la iglesia y al pastor lo quieren avergonzar con que ellos saben más que el pastor. O mismo gente que ha recibido la revelación y después dice, no, pero estos son católicos, no, estos son evangélicos. Y como dice un ministro amigo mío de la costa del Atlántico allí, que dice, no, pero eso es cristianismo, eso no es raíces hebreas. La verdad que todo es anata, es todo sanata. Ustedes saben, si no saben lo que es sanata, busquen en Google. Es todo sanata. No se puede avergonzar al prójimo. No se puede decir, no, porque vos no tenés esta revelación, vos no tenés esta luz, vos estás en el cristianismo, no, vos estás en el evangelismo, no, vos estás en el catolicismo, vos estás en el romanismo, y yo estoy más arriba porque yo recibí la revelación. Ojo, eso lo castiga Dios.
Eso lo castiga Dios. Te vas a quedar en ese escalón más arriba y todos te van a pasar como poste caído y van a ir mucho más arriba y vos te vas a quedar estancado ahí, porque no se puede avergonzar al prójimo, ni aun que sea culpable, ni aun que sea culpable del error por lo cual está siendo azotado. No se puede avergonzar al prójimo. Y yo con estas palabras me despido de ustedes hasta el próximo sábado. Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias a todos por estar, muchas bendiciones. Feliz día de reposo. Chao, bendiciones a todos. Nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana en este mismo programa. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a Facultad Bíblica.